¿Alguna vez te has despertado sintiéndote un poco extraño, un ligero mareo, un agarre débil o un momento en que tus palabras no salieron bien, y lo has achacado simplemente a cosas de la edad? ¿Y si te dijera que esos pequeños momentos cotidianos podrían ser las señales de advertencia urgentes de tu cerebro, construyendo silenciosamente un derrame cerebral que podría robarte tu independencia, tus recuerdos y tu libertad? Como médico especialista en el cerebro con más de 3 décadas de experiencia, he visto a demasiados adultos mayores aumentar sin saberlo su riesgo de derrame cerebral cada mañana a través de hábitos en los que ni siquiera piensan 2 veces. En este video, revelo los principales hábitos diarios que están poniendo silenciosamente tu cerebro en peligro y los cambios sencillos que puedes hacer mañana mismo para proteger tu mente, tu equilibrio y tu futuro. Necesitas ver esto hasta el final, porque al hacerlo, no solo aprenderás a detectar las señales de advertencia ocultas de un derrame cerebral, sino que también descubrirás exactamente cómo transformar tu rutina matutina en un escudo poderoso que podría salvarte la vida y mantenerte próspero durante años. Antes de empezar, agradecería que le dieras me gusta a este vídeo. Puedes ayudarme a seguir difundiendo estas lecciones vitales para un envejecimiento saludable. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún vídeo. Si te gusta este vídeo, por favor, comenta un no. Si no te gusta, comenta 0 para que sepa cómo puedo hacer mejores vídeos para ti. Ahora, comencemos. 1. Ignorar el mareo o la debilidad matutina. Comienza con algo tan sutil, tan aparentemente insignificante, que la mayoría de los adultos mayores apenas le dan importancia. Te despiertas por la mañana, al bajar las piernas de la cama, la habitación da vueltas por un momento. Quizás tus piernas se sienten inestables, como si no estuvieran del todo listas para sostenerte. Tal vez tu mano tropieza con la taza de café, más débil de lo habitual, o tus palabras salen ligeramente arrastradas, como si tu lengua se trabara. Haces una pausa, respiras hondo y te dices, esto es lo que pasa cuando uno envejece. Te lo sacudes, quizás te sientas un minuto y sigues con tu día. Pero permíteme ser claro, esto no es una parte normal del envejecimiento. Como neurólogo con más de 2 décadas de experiencia, he visto este escenario desarrollarse con demasiada frecuencia. Y no estoy aquí para alarmarte innecesariamente. Estoy aquí para protegerte de un descuido potencialmente devastador. Permítame compartir la historia del señor Harold James, un bombero jubilado de 82 años de un pequeño pueblo de Indiana. Harold era la imagen de la resiliencia, un hombre que había dedicado su carrera a salvar vidas, que todavía cortaba el césped, conducía al supermercado y pasaba cada sábado pescando con su nieto en su lugar favorito. Una mañana fresca de otoño, Harold se despertó sintiéndose un poco mal. Su mano izquierda no agarraba bien la taza de café matutina. Se sentía torpe, casi extraña. Lo achacó a la artritis o quizás a haber dormido en una posición incómoda. No mencionó el leve hormigueo en su mejilla ni el breve momento en que su visión pareció borrosa. No llamó a su médico. No lo anotó en un cuaderno. No creyó que valiera la pena mencionárselo a su esposa. 2 días después, Harold se desplomó en su cocina, víctima de un accidente cerebrovascular isquémico masivo. El flujo sanguíneo a su cerebro había sido bloqueado, privando de oxígeno a áreas críticas. Cuando llegó al hospital, el daño ya estaba hecho, todo su lado izquierdo estaba paralizado, su capacidad para hablar había desaparecido. Las salidas de pesca con su nieto, los viajes a la tienda, la independencia que tanto valoraba, todo le fue arrebatado. Hoy, Harold reside en una residencia asistida, no porque fuera frágil o descuidado, sino porque ignoró las señales de advertencia que su cuerpo le estaba gritando. Lo que Harold experimentó esa mañana no fue solo una peculiaridad del envejecimiento. Era probablemente un accidente isquémico transitorio, AIT, a menudo conocido como un mini derrame cerebral. Un AIT es un grito desesperado de ayuda de tu cerebro, un bloqueo temporal del flujo sanguíneo que se resuelve rápidamente pero deja un mensaje peligroso. Un derrame cerebral importante puede ser inminente. Según la Asociación Americana del Corazón, aproximadamente 1 de cada 3 personas que experimentan un AIT sufrirá un derrame cerebral completo en el plazo de 1 año, con el mayor riesgo en las primeras 48 horas. Estas señales de advertencia, mareos, debilidad en un brazo o una pierna, dificultad para hablar, entumecimiento facial o cambios repentinos en la visión, tienden a aparecer temprano por la mañana. ¿Por qué? Al pasar del sueño a la vigilia, tu presión arterial aumenta de forma natural, un fenómeno conocido como el pico matutino. En los adultos mayores, cuyos vasos sanguíneos pueden estar ya estrechados o menos elásticos debido a la edad o a condiciones como la hipertensión, este aumento puede forzar el delicado sistema vascular del cerebro.
Tu sangre también es más espesa por la mañana, ya que la deshidratación se instala durante la noche, y tu cerebro aún se está recalibrando de los cambios metabólicos del sueño. Esto crea una tormenta perfecta de vulnerabilidad. La tragedia no son los síntomas en sí mismos, es que a menudo se desestiman. Las personas mayores se dicen a sí mismas que es un momento de vejez, una inconveniencia pasajera o simplemente fatiga. Pero un momento de vejez puede convertirse en una catástrofe que altere la vida si se ignora. Insto a cada paciente a adoptar un protocolo simple. Si te despiertas sintiéndote mal, tómalo en serio. Documenta la hora, la sensación y su duración. Mírate en un espejo y sonríe. ¿Se te cae un lado de la cara? Levanta ambos brazos. ¿Se cae uno? Di una frase sencilla como el cielo es azul. ¿Esto habla clara? Estos son los componentes de la prueba FAST. Cara, brazos, habla, tiempo. Una forma rápida de evaluar el riesgo de derrame cerebral. Si algo se siente anormal, incluso si se resuelve en minutos, llama a tu médico de inmediato. Si tienes un ser querido que descarta estos síntomas, no se lo permitas. El costo de esperar es demasiado alto. Un derrame cerebral no solo daña tu cerebro, te roba tu movilidad, tu independencia, tu capacidad para crear nuevos recuerdos y la alegría de los momentos cotidianos con tus seres queridos. Una vez perdidos, es posible que nunca se recuperen por completo. Si sigues viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta uno abajo para hacerme saber que sigues viendo este vídeo conmigo. Gracias por tu valioso tiempo. 2. Omitir o manejar mal tus medicamentos matutinos. Si te han recetado medicamentos para la presión arterial, el colesterol, la anticoagulación o el control del ritmo cardíaco, permíteme ser inequívoco. La forma en que tomas estas píldoras puede significar la diferencia entre una mañana saludable y un derrame cerebral que cambie tu vida. Saltarte una dosis, tomarla tarde o duplicarla para compensar un día perdido no es solo un pequeño desliz. Es como dejar la puerta de las defensas de tu cerebro abierta de par en par. Una vez traté a una paciente llamada la señora Evelyn Carter, una enfermera jubilada de 76 años de la zona rural de Georgia. Evelyn era aguda, independiente y estaba bien versada en atención médica por sus años en la profesión. Había controlado su presión arterial alta con medicación diaria durante más de una década, y su condición era estable. Pero viviendo sola después del fallecimiento de su esposo, a veces olvidaba su dosis matutina. Es solo un día, se decía a sí misma, y para compensar, tomaba 2 píldoras a la mañana siguiente, pensando que así se equilibrarían las cosas. Una mañana, después de saltarse 2 días consecutivos de su medicación para la presión arterial, Evelyn se despertó con un dolor de cabeza punzante y dificultad para formar palabras. Intentó llamar a su hija, pero no podía hablar con claridad. Cuando llegaron los paramédicos, estaba en medio de un derrame cerebral hemorrágico, una hemorragia cerebral causada por un pico de presión arterial que su medicación debía prevenir. La doble dosis que tomó esa mañana, en un intento de ponerse al día, solo exacerbó el problema, haciendo que su presión arterial fluctuara peligrosamente. Evelyn sobrevivió, pero perdió la capacidad de hablar con fluidez durante casi 6 meses. Requirió una rehabilitación extensa para recuperar funciones básicas. Ese único error, nacido de buenas intenciones y la creencia de que una dosis perdida no era gran cosa, cambió su vida para siempre. Como neurólogo, he visto este patrón repetirse innumerables veces. Los adultos mayores, a menudo con las mejores intenciones, subestiman la precisión requerida al tomar medicamentos que protegen su salud cardiovascular y neurológica. La mañana es un momento particularmente crítico para tu cerebro. Como se mencionó anteriormente, el aumento matutino de la presión arterial ejerce una tensión adicional sobre tus vasos sanguíneos. Para las personas mayores cuyas arterias pueden estar endurecidas por la edad, la acumulación de placa o condiciones crónicas como la hipertensión o la diabetes, este aumento natural puede llevar a la ruptura de vasos frágiles. Medicamentos como los betabloqueantes, los inhibidores de la ECA, las estatinas o los anticoagulantes están cuidadosamente programados para amortiguar el aumento, estabilizar el flujo sanguíneo y prevenir coágulos o rupturas de vasos. Pero si te saltas una dosis, la tomas horas tarde o la suspendes por completo porque te sientes bien, estás dejando tu cerebro vulnerable en su momento más frágil. Lo que agrava el problema es cómo se toman a veces los medicamentos. Algunas personas mayores tragan sus píldoras sin agua, lo que puede retrasar o reducir la absorción. Otras las toman con café o jugo de toronja, sin saber que estos pueden interferir con la forma en que el cuerpo procesa ciertos medicamentos, lo que podría reducir su efectividad o amplificar los efectos secundarios. Por ejemplo,
El café puede potenciar los efectos de algunos medicamentos para la presión arterial, lo que lleva a una presión peligrosamente baja, mientras que el jugo de toronja puede aumentar peligrosamente los niveles de estatinas en el torrente sanguíneo. Aún más alarmante, algunos pacientes suspenden sus medicamentos por completo porque se sintieron bien durante unos días o semanas, sin darse cuenta de que su estabilidad se debe a la medicación, no a pesar de ella. Aquí hay una verdad crítica: tomar tu medicación incorrectamente puede ser tan peligroso como no tomarla en absoluto. Duplicar una dosis perdida, especialmente con anticoagulantes como la warfarina o antihipertensivos, puede hacer que tu presión arterial se desplome, provocando mareos, caídas o incluso hemorragias internas. Por el contrario, saltarse dosis permite que tu presión arterial o colesterol aumenten silenciosamente, erosionando las barreras protectoras alrededor de tu cerebro. A un derrame cerebral no le importa cómo te sentiste ayer. Es el efecto acumulativo del uso inconsistente de la medicación lo que prepara el escenario para el desastre. Protegerte es más simple de lo que crees, pero requiere disciplina. Usa un organizador de píldoras para controlar tus dosis. Configura una alarma diaria en tu teléfono o reloj para recordarte tu rutina matutina. Si tu régimen te parece complicado, pídele a tu médico o farmacéutico que lo simplifique, quizás cambiando a una formulación de una vez al día o alineando las dosis con tus hábitos diarios. Traga tus píldoras con un vaso lleno de agua, no café o jugo, y tómalas a la misma hora cada día para mantener niveles estables en tu torrente sanguíneo. La constancia no es perfección, es construir una fortaleza alrededor de tu cerebro, una dosis a la vez. Porque cada mañana que tomas tu medicación correctamente, no solo estás tachando una casilla, estás interponiéndote entre tú y una catástrofe. Pero incluso aquellos que manejan sus medicamentos diligentemente pueden, sin saberlo, sabotear sus esfuerzos con un ritual matutino que parece inofensivo pero conlleva riesgos ocultos. Esa primera taza de café. Si sigues viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta 2 abajo para hacerme saber que sigues viendo este vídeo conmigo. Gracias por tu valioso tiempo. 3. Beber café con el estómago vacío. Para millones de adultos mayores, el día no comienza realmente hasta que se han servido esa primera taza humeante de café. Es un ritual impregnado de comodidad, rutina e incluso nostalgia. El rico aroma, el calor de la taza, la inyección de energía que marca el comienzo de un nuevo día. Pero cuando bebes café con el estómago vacío, especialmente antes de tomar agua o alimentos, puedes estar desencadenando una cascada de estrés fisiológico que pone en riesgo tu cerebro y tu corazón. Las consecuencias pueden ser mucho más graves que un fugaz subidón de cafeína. Permíteme contarte la historia del señor Charles Lee, un veterano de la Guerra de Corea de 77 años de Tucson, Arizona. Charles era un hombre de hábitos, orgulloso de su estilo de vida disciplinado. Todas las mañanas, durante décadas, comenzaba su día con 2 tazas grandes de café negro, siempre antes de desayunar. Me mantiene despierto, decía con una sonrisa. Pero una mañana, después de su habitual ritual de café, Charles sintió que su corazón se aceleraba, como si le fuera a salir del pecho. Su visión se volvió borrosa y una ola de náuseas lo invadió. Momentos después, se desplomó, incapaz de ponerse de pie. En el hospital, le diagnosticamos un accidente isquémico transitorio, AIT, un mini derrame cerebral causado por una interrupción temporal del flujo sanguíneo a su cerebro. Las pruebas revelaron que su hábito de café matutino, combinado con una fibrilación auricular no diagnosticada y una leve deshidratación, había disparado su presión arterial y su ritmo cardíaco, llevándolos al caos. Esa única taza, sorbida con el estómago vacío, había empujado su ya frágil sistema vascular al límite. La cafeína es un estimulante potente, y cuando se consume sin alimentos, se absorbe rápidamente, golpeando tu sistema como un mazazo. En los adultos mayores, cuyos vasos sanguíneos son menos flexibles y más propensos a estrecharse, esto puede tener graves consecuencias. El café con el estómago vacío puede contraer los vasos sanguíneos, disparar los niveles de adrenalina, elevar la frecuencia cardíaca y hacer que la presión arterial aumente repentinamente. Para alguien con condiciones como hipertensión, fibrilación auricular o incluso enfermedad vascular en etapa temprana, este subidón puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro, privarlo de oxígeno y desencadenar un AIT o, peor aún, un derrame cerebral completo. La mañana, como hemos comentado, ya es un momento vulnerable debido al aumento natural de la presión arterial y la sangre más espesa por la deshidratación nocturna. Añadir una gran dosis de cafeína a esta mezcla es como echarle gasolina a un fuego latente. Además, el café puede enmascarar señales de advertencia críticas.
Ese estallido de energía que sientes podría ocultar síntomas de fatiga, deshidratación o bajo nivel de azúcar en la sangre, condiciones que ya estresan tu cerebro y tu corazón. Con el tiempo, la tensión repetida de los picos de cortisol, la hormona del estrés, inducidos por la cafeína, la frecuencia cardíaca y la presión arterial desgasta el revestimiento protector de tus vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de ruptura de placa o formación de coágulos. Para las personas mayores con afecciones no diagnosticadas o mal manejadas, esto no es solo un riesgo teórico, es una apuesta diaria. He tenido pacientes que juraban que su café matutino era inofensivo, solo para descubrir que era un contribuyente silencioso a su riesgo de derrame cerebral. La solución no es renunciar al café por completo. Un consumo moderado puede tener beneficios, como una mayor lucidez e incluso algunos beneficios cardiovasculares, si se consume en el momento adecuado. Pero la clave es el equilibrio y el momento. Comienza tu día con un vaso de agua para rehidratar tu cuerpo después de dormir. Sigue con un desayuno pequeño y equilibrado, una rebanada de pan integral tostado, un huevo cocido, una pieza de fruta, para estabilizar tu nivel de azúcar en la sangre y amortiguar el impacto de la cafeína. Solo entonces deberías beber tu café, idealmente limitándolo a una taza de 8 onzas con un mínimo de azúcar o crema. Las opciones descafeinadas o con mitad de cafeína pueden reducir aún más la tensión en tu sistema. Al respetar el poder del café, puedes disfrutar de sus beneficios sin poner en peligro tu cerebro. La dura verdad es esta: esa reconfortante taza de café, cuando se consume sin cuidado, puede convertirse en la chispa que enciende una crisis neurológica. Tu cerebro no anhela cafeína, anhela oxígeno, hidratación y estabilidad. No dejes que un ritual querido se convierta en el momento que incline la balanza hacia el desastre. 4. Retener la orina por la mañana. Es un hábito tan arraigado en la vida diaria que apenas se percibe como una elección. Despertarse sintiendo la necesidad de orinar y decidir aguantar mientras se comienza la rutina matutina. Para muchos, esto significa revisar correos electrónicos, leer noticias en una tableta, preparar café o simplemente quedarse un rato en la comodidad de la rutina. La mayoría de la gente, especialmente los adultos mayores, no le dan ni la más mínima importancia a esta decisión. Pero lo que parece un retraso menor e inofensivo puede tener consecuencias profundas y peligrosas para las personas mayores. Retener la orina por la mañana no es solo una cuestión de conveniencia. Es un factor de riesgo sutil pero significativo que puede elevar la presión arterial, forzar el corazón y sentar las bases para condiciones que alteran la vida como un derrame cerebral. Para ilustrar la gravedad de este hábito, permítanme compartir la historia de la señora Darlene, una viuda de 79 años de un pequeño pueblo de Indiana, cuya rutina matutina casi le cuesta la vida. Las mañanas de la señora Darlene seguían un ritmo predecible. Se despertaba, se incorporaba en la cama y buscaba su iPad para ponerse al día con los correos electrónicos y las noticias. Disfrutaba de este momento de tranquilidad, saboreando el lento comienzo de su día. Luego venía el café, preparado deliberadamente, sorbido mientras se sentaba en la mesa de su cocina. Solo después de este ritual, a veces 30 minutos o más después de despertarse, iba al baño. Nunca se sentía apurada, y le gustaba así. Lo que ella no sabía, y lo que ningún médico le había explicado nunca, era que esta rutina estaba acumulando silenciosamente presión en su cuerpo, no solo en su vejiga, sino en todo su sistema cardiovascular. Una fatídica mañana, después de una noche inquieta y una segunda taza de café, se levantó de su silla y de repente se desplomó. Los paramédicos confirmaron más tarde que había sufrido una crisis hipertensiva, un pico peligrosamente alto de presión arterial que desencadenó un pequeño derrame cerebral isquémico. Aunque sobrevivió, el derrame la dejó con un equilibrio afectado y una persistente sensación de fragilidad. Pensé que aguantar era solo un mal hábito, confió más tarde, con la voz teñida de pesar. Nunca imaginé que podría ser una emergencia médica. Para entender por qué este hábito aparentemente inofensivo es tan arriesgado, examinemos lo que sucede en el cuerpo cuando se retrasa la micción a primera hora de la mañana. Al despertarte, tu vejiga suele estar llena por horas de producción de orina durante la noche. Esta plenitud envía una señal a tu cerebro, lo que provoca la necesidad de orinar. Ignorar esta señal no solo causa incomodidad, activa una cascada de respuestas fisiológicas que pueden estresar todo tu sistema. Una vejiga llena es percibida por el cuerpo como una forma de estrés interno, lo que desencadena la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina de las glándulas suprarrenales. Estas son las mismas hormonas que aumentan durante una respuesta de lucha o huida, preparando el cuerpo para la acción al estrechar los vasos sanguíneos y aumentar la frecuencia cardíaca.
El resultado es un aumento medible de la presión arterial, lo que puede ser particularmente peligroso para los adultos mayores, especialmente aquellos mayores de 65 años que ya pueden tener afecciones subyacentes como hipertensión, aterosclerosis o enfermedades cardíacas. Este aumento de la presión arterial no se limita a la vejiga, repercute en todo el sistema cardiovascular, obligando al corazón a trabajar más para bombear sangre a través de vasos contraídos. Las arterias del cerebro, que a menudo ya están endurecidas o estrechadas por la edad o la acumulación de placa, son particularmente vulnerables a este aumento de presión. En algunos casos, un vaso puede romperse, causando un derrame cerebral hemorrágico, o se puede formar un coágulo, lo que lleva a un derrame cerebral isquémico. Estos eventos pueden ocurrir con poca advertencia, todo porque retrasaste una visita al baño por 10 o 20 minutos. Además, una vejiga distendida también puede alterar la actividad eléctrica del corazón, lo que podría desencadenar una fibrilación auricular, un latido cardíaco caótico e irregular que aumenta significativamente el riesgo de que los coágulos de sangre viajen al cerebro. Los estudios sugieren que la fibrilación auricular es una de las principales causas de derrame cerebral en los adultos mayores, y desencadenantes aparentemente menores como una vejiga llena pueden inclinar la balanza en individuos susceptibles. Los riesgos se agravan con otros factores matutinos comunes. Muchas personas mayores se despiertan ligeramente deshidratadas, ya que el cuerpo continúa produciendo orina durante la noche sin ingesta de líquidos. La deshidratación espesa la sangre, lo que dificulta su circulación y aumenta la probabilidad de formación de coágulos. Si a esto le sumamos los efectos de la cafeína, que eleva aún más la presión arterial y actúa como diurético, el retraso matutino se vuelve aún más peligroso. Para la señora Darlene, la combinación de falta de sueño, deshidratación y café probablemente amplificó el estrés al que estaba sometida su cuerpo, convirtiendo una mañana rutinaria en una crisis médica. La tragedia de este hábito radica en su engañosa simplicidad. A menudo se nos dice que escuchemos a nuestro cuerpo, pero a medida que envejecemos, muchos de nosotros nos acostumbramos a ignorar las señales sutiles, descartándolas como normales o sin importancia. La necesidad de orinar puede parecer una pequeña molestia, fácil de posponer para revisar el teléfono o comenzar las tareas del día. Pero para los adultos mayores, estas pequeñas decisiones pueden acumularse en riesgos significativos. La buena noticia es que este hábito es totalmente prevenible. La próxima vez que te despiertes con la vejiga llena, no te demores. Deja el teléfono, omite el café por un momento y ve al baño. Este simple acto no se trata solo de comodidad, se trata de proteger tu cerebro, tu corazón y tu futuro. Al responder rápidamente a las señales de tu cuerpo, puedes reducir el estrés en tu sistema cardiovascular y disminuir el riesgo de un evento catastrófico. Porque cuando tu vejiga habla, tu cerebro escucha, e ignorarla podría tener un costo mucho mayor que una breve interrupción en tu mañana. Si sigues viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta 3 abajo para hacerme saber que sigues viendo este vídeo conmigo. Gracias por tu valioso tiempo. 5. Levantarse demasiado rápido de la cama. Una amenaza silenciosa para tu cerebro. Hay otro hábito matutino, igualmente común y aún más automático, que representa un riesgo grave para los adultos mayores: saltar de la cama demasiado rápido. Para muchas personas mayores, el acto de despertarse y levantarse es un reflejo perfeccionado a lo largo de décadas de mañanas con propósito. Abres los ojos, bajas las piernas del lado de la cama y te pones de pie, listo para comenzar el día. Se siente instintivo, un símbolo de independencia y energía. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que esta transición rápida de estar acostado a ponerse de pie puede ser uno de los momentos más peligrosos del día, especialmente para los mayores de 65 años. En los primeros 10 segundos de estar de pie, tu cerebro puede estar en su punto más vulnerable, y un solo paso en falso puede provocar mareos, desmayos, caídas o incluso un derrame cerebral. Para resaltar lo que está en juego, permítame hablarles del señor Ray, un granjero de Iowa de 74 años, cuyo hábito de toda la vida de levantarse rápidamente le provocó una mañana devastadora. El señor Ray era un hombre de rutina, forjado por años de madrugar en su granja. Se enorgullecía de no quedarse nunca en la cama, considerándolo un signo de debilidad. Cada día se despertaba antes del amanecer, se incorporaba rápidamente y se ponía de pie para comenzar sus tareas. Pero una mañana, algo salió mal. Después de levantarse, dio unos pasos hacia la cocina y se desplomó. Su esposa lo encontró en el suelo, incapaz de hablar, con un lado de la cara caído. En el hospital, los médicos diagnosticaron un derrame cerebral isquémico del lado izquierdo,
probablemente desencadenado por una caída repentina del flujo sanguíneo a su cerebro. Una resonancia magnética reveló múltiples infartos diminutos, derrames cerebrales silenciosos que habían ocurrido en mañanas anteriores, desapercibidos pero dañinos. Para el señor Ray, ese colapso fue la culminación de un hábito que nunca había cuestionado. La tragedia no fue solo el derrame en sí, sino la constatación de que podría haberse prevenido con un simple cambio: tardar 90 segundos en levantarse más despacio. Para entender por qué levantarse de la cama demasiado rápido es tan riesgoso, debemos examinar la respuesta del cuerpo al cambio repentino de posición. Durante el sueño, tu cuerpo se encuentra en un estado de reposo relativo. Tu presión arterial es más baja, tu frecuencia cardíaca es más lenta y tu cerebro ha estado cómodamente horizontal durante 6 a 8 horas. La sangre se distribuye uniformemente y la circulación es constante. Cuando te sientas o te pones de pie abruptamente, la gravedad tira de la sangre hacia abajo, alejándola del cerebro y hacia la parte inferior del cuerpo. En individuos más jóvenes y saludables, el cuerpo compensa instantáneamente a través de un proceso llamado reflejo barorreceptor, que ajusta la presión arterial y la frecuencia cardíaca para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Pero en los adultos mayores, este reflejo a menudo está afectado. Los cambios relacionados con la edad, como las arterias endurecidas, la reducción del volumen sanguíneo o el debilitamiento de la función cardíaca, pueden ralentizar la capacidad del cuerpo para adaptarse. Medicamentos comunes como los diuréticos o los medicamentos para la presión arterial pueden exacerbar el problema, al igual que la deshidratación o el sueño deficiente. El resultado es una afección conocida como hipotensión ortostática, una caída repentina de la presión arterial que priva al cerebro de oxígeno. La hipotensión ortostática es sorprendentemente común, afectando hasta el 30% de los adultos mayores de 65 años, y sus efectos pueden ser inmediatos. A los pocos segundos de ponerse de pie, el flujo sanguíneo al cerebro puede disminuir en un 20% más, causando síntomas como mareos, visión borrosa o una sensación de flotación. Para la mayoría, estas sensaciones pasan rápidamente, pero para otros, pueden provocar desmayos o caídas. Las caídas son una de las principales causas de lesiones en los adultos mayores, y 1 de cada 5 resulta en consecuencias graves como fracturas de cadera, que conllevan una tasa de mortalidad del 20% en el plazo de un año. Pero los riesgos van más allá de la lesión física. Una caída repentina del flujo sanguíneo cerebral también puede desencadenar un derrame cerebral, particularmente en aquellos con problemas vasculares preexistentes. Si ya existe un coágulo o una arteria está estrechada, incluso una breve reducción del flujo sanguíneo puede ser suficiente para causar un evento isquémico, como le sucedió al señor Ray. Lo que hace que este hábito sea tan insidioso es su momento. La mañana es un periodo vulnerable para el cerebro a medida que el cuerpo pasa del reposo a la actividad. Tu corazón aún no está completamente preparado para bombear sangre contra la gravedad, y tu cerebro se está recalibrando para las demandas del día. Levantarse demasiado rápido le pide a tu sistema cardiovascular que realice una tarea de alto riesgo antes de que esté listo, y para aquellos con afecciones subyacentes, el resultado puede ser catastrófico. Sin embargo, al igual que el retraso en la micción, este hábito es completamente prevenible con un pequeño ajuste. Esto es lo que recomiendo a cada persona mayor con la que trabajo. Cuando te despiertes, haz una pausa. Respira lenta y profundamente 3 veces para indicarle a tu cuerpo que se prepare. Mueve suavemente los dedos de las manos y los pies para estimular la circulación. Siéntate lentamente, descansando en el borde de la cama durante 30 a 60 segundos. Luego, cuando te sientas estable, levántate gradualmente, usando una mesita de noche o una silla como apoyo si es necesario. Estos 2 minutos de paciencia pueden significar la diferencia entre un comienzo seguro de tu día y una emergencia que cambie tu vida. Una rutina matutina que protege tu cerebro y tu futuro. Tus hábitos matutinos, el poder de modelar tu futuro. Los hábitos que hemos discutido, retrasar la micción y levantarse demasiado rápido, son solo 2 ejemplos de cómo las pequeñas decisiones cotidianas pueden tener consecuencias desproporcionadas para los adultos mayores. Tu rutina matutina es más que una serie de tareas. Es una ventana crítica que puede fortalecer tu cerebro o erosionarlo día a día. Después de décadas de trabajar con pacientes mayores, he visto de primera mano cómo los derrames cerebrales y otros eventos neurológicos a menudo no provienen de incidentes dramáticos, sino de descuidos silenciosos y repetidos. Un derrame cerebral no siempre se anuncia con bombos y platillos. Puede comenzar con un momento de mareo que descartas, una vejiga llena que ignoras o un levantamiento apresurado de la cama porque así es como siempre lo has hecho. Pero a medida que entras en tus 60, 70 y más allá,
tu cuerpo exige un tipo diferente de atención. Ignorar sus señales no solo pone en riesgo tu salud, amenaza tu independencia, tus recuerdos y la vida que tanto te has esforzado en construir. Probablemente has pasado décadas cuidando a los demás, criando hijos, apoyando a un cónyuge, sirviendo a tu comunidad. Ahora, es el momento de cuidarte a ti mismo con la misma dedicación. Mereces disfrutar de tus últimos años con claridad mental, estabilidad física y la libertad de saborear los momentos de la vida. Eso comienza por respetar tu cerebro, especialmente en los primeros minutos de cada día. Los pasos son simples pero poderosos. Responde rápidamente a las señales de tu vejiga, levántate lentamente de la cama, mantente hidratado, toma los medicamentos de forma constante y presta atención a síntomas sutiles como mareos o fatiga. Estas no son sugerencias triviales, son estrategias basadas en evidencia que pueden prolongar tu vida y preservar tu calidad de vida. He sido testigo de pacientes que, al hacer estos pequeños cambios, agregaron 10 o 15 años de vitalidad a sus vidas, manteniéndose activos, comprometidos y presentes para sus familias. También me he sentado con familias que desearon que sus seres queridos lo hubieran sabido antes. No dejes que esa sea tu historia. Mañana por la mañana, cuando te despiertes, tómate un momento para respirar, muévete con intención y honra las necesidades de tu cuerpo. Estas decisiones no son solo para ti, son para las personas que te aman y quieren innumerables mañanas más a tu lado. Cada derrame cerebral prevenido es una vida preservada, y cada mañana consciente es un paso hacia un futuro más largo y brillante. Gracias por ver este vídeo y dar el primer paso para proteger tu cerebro y tu futuro. Tus hábitos matutinos tienen el poder de dar forma al resto de tu vida, y al estar aquí, has demostrado que estás listo para escuchar a tu cuerpo y hacer pequeños cambios que pueden conducir a grandes resultados. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Qué es una cosa que has aprendido hoy que te ha abierto los ojos sobre tu rutina diaria? Tal vez sea la importancia de tomar tus medicamentos a tiempo, beber agua antes del café o hacer una pausa antes de saltar de la cama. Sea lo que sea, comparte una cosa que hayas aprendido y que planees poner en práctica en tu vida comentando debajo de este video. Tu historia podría inspirar a otra persona a actuar también. Si te gusta este video, por favor, deja tu comentario abajo y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más consejos prácticos que te ayudarán a prosperar. Por unas mañanas más fuertes y un futuro más brillante y saludable. Hagámoslo juntos.